y te damos la gloria y las gracias porque has sido bueno con nosotros. Esta semana ha sido una semana donde tú has permitido todo lo que nos ha pasado. No nos quejamos, no renegamos ni discutimos contigo. Tú eres perfecto y eres soberano y tú sabes por qué haces las cosas. Nosotros solamente, como dijo Job, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, y tu nombre siempre sea bendito. En esta hora que nos vas a hablar a través de tu palabra, Señor, yo te pido que uses mi vida para que tu pueblo te oiga a ti a través de mí, Señor, y que tu palabra penetre más cortante que la espada del doble filo, y que pueda traer cambios a nuestras vidas. Todos aquellos que no han nacido de nuevo, que puedan tener la oportunidad el día de hoy, por obra de tu Espíritu Santo, que salgan siendo una nueva creación en Cristo a través de tu palabra. Abrimos nuestro corazón, Señor, a tu mensaje, y hoy vamos a hablar de la fe, del poder de nuestra fe. Y es un tema, Señor, donde tú vas a obrar en compañía de tu Espíritu Santo y vas a enseñarnos hasta dónde podemos nosotros activar nuestra fe, entender el poder de nuestra fe. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, y decimos amén. Entonces, el tema de hoy lo he titulado El poder de nuestra fe. Sí, como lo anuncié hasta el domingo anterior, terminamos la serie de las aflicciones del cristiano, y hoy vamos a empezar la nueva serie, El poder de nuestra fe. Este tema, hermanos, es muy fundamental para el cristiano de nuestra época, ¿sí? Para el cristiano de nuestra época. ¿Por qué? Bueno, principalmente por dos razones. Número uno, porque hay un desequilibrio enorme respecto al poder de la fe. Desequilibrio. Por un lado tenemos el extremo de los que ya no creen en el poder que hay en nuestra fe, ¿sí? Si eso fuera así, entonces Dios no habría puesto una porción de fe en nosotros. Hay un grupo, y me refiero a cristianos, porque los de afuera ni siquiera entienden lo que es la fe bíblica, pero los cristianos, o muchos cristianos, se han ido a un extremo y no creen en el poder de nuestra fe. No creen que nuestra fe pueda mover la mano de Dios para recibir un milagro, para recibir una sobrenaturalidad, para recibir algo precisamente que venga de parte de Dios. La pregunta es, ¿ustedes creen en eso? ¿Ustedes creen que tenemos fe para mover la mano de Dios? Un día un hermano que tenía un liderazgo aquí en la congregación, dijo a un grupo de personas, él estaba dando una enseñanza de la oración, y entonces él dijo, alguien le preguntó que si había poder en la oración, y él dijo, no hay poder en la oración. Y todos nos quedamos así como, ¿qué? No hay poder en la oración. Entonces, no hay poder en la oración, ¿para qué orar? ¿Verdad? Entonces él dijo, no hay poder en la oración, el poder está en Dios. Y yo después lo llamé y le dije, mira, dijiste una verdad a medias. Por supuesto que el Hijo de Dios entiende que el poder está en Dios, pero Dios permite que ese poder se manifieste cuando oramos a través de la oración. Si nosotros no oramos, entonces el tema de la oración no estaría en la Escritura. Y hace rato oramos unos por los otros, y está en la Escritura, y Santiago lo enseña, que si alguno tiene necesidad, ore uno por otro. Y precisamente no habla que un líder tenga que orar por alguien que no sea un líder. Todos podemos orar unos por los otros. Yo oro por ustedes, y yo espero que ustedes oren por mí, ¿sí? Y es una doctrina bíblica y fundamental. Entonces, hay grupos cristianos que no creen en el poder de la fe. Por el otro lado tenemos a los que han abusado del tema de la fe y cometen infinidad de sacrilegios con la bandera de es por fe, transgrediendo el principio y la forma bíblica de operar en la fe. En segundo lugar, el tema de la fe, o el tema del poder de la fe, es fundamental porque solo a través de nuestra fe y la voluntad de Dios podemos obtener la respuesta a nuestra necesidad, ¿sí? Espero haber sido claro en esto. A través de nuestra fe y la voluntad soberana de Dios,
es que podemos obtener respuesta para nuestras necesidades. Por eso es que el escritor de Hebreos dijo: sin fe es imposible agradar a Dios. Dile a tu hermano: sin fe es imposible que lo agrades. Amén. Todos los creyentes sabemos lo importante que es la fe, pero también sabemos lo que significa luchar con la fe. ¿Sí? Todos sabemos que es importante la fe, pero también sabemos que es importante luchar con la fe, porque solemos hacernos preguntas como: ¿tengo suficiente fe en Dios? ¿Alguna vez he hecho esa pregunta? ¿Eso qué es? Luchar con nuestra fe. O sea, llegar a decir: ¿realmente tendré la suficiente fe en Dios? ¿Me hubiera sanado si hubiera tenido más fe? ¿No? O alguien que murió, apenas murió un vecino, y decía el familiar de ese vecino que murió, es que no tuvo fe. Otros le echaban la culpa a la esposa, otros le echaron la culpa a los hijos, todos ellos decían que ya se iba a morir, le echaron la sal, pero si hubieran tenido fe, él ahorita estaría vivo. Ese es un aspecto de que el ser humano lucha con su fe. A veces nos hacemos preguntas como: ¿no me ascendieron en mi trabajo porque me faltó fe? O si realmente tengo fe en Dios, ¿por qué tengo malos pensamientos? Y así la lista continúa. Es una lista interminable. Tal vez el apóstol Pablo se refería a este conflicto que hay en nuestra mente cuando él usó la frase: la buena batalla de la fe. Es una batalla la de la fe. Alguien dijo que el campo de batalla está en nuestra mente. Y bueno, hay mucha verdad en este dicho, porque ahí en la mente es donde se concentran tanto nuestros pensamientos negativos como nuestros pensamientos positivos, hablando del tema de la fe. Vayamos a 1 Timoteo capítulo 6, versículo 12. Pablo le escribe a su discípulo Timoteo, un pastor joven que se cree que también era evangelista, pero era un predicador, que Pablo le deja la estafeta a él y le dice Pablo que ¿qué debe hacer? 1 Timoteo 6, 12. ¿Qué debe hacer Timoteo? Pelear. ¿Qué debe pelear? La buena batalla de la fe. La palabra pelear significa esfuérzate contra. Pablo le dijo a Timoteo: debes esforzarte contra. La pregunta es: ¿contra qué? La respuesta es: contra la incredulidad de nuestra misma mente, contra la incredulidad de la misma mente de Timoteo. Es decir, que tenemos que pelear contra una mente que no cree en muchas cosas, contra una mente que cree algunas y que no cree otras. Por ejemplo, la mente no cree que Dios quiera ayudarnos en algunos momentos de nuestras vidas. Dicen: si Dios quisiera ayudarme, hoy no estaría como estoy. Y esa es una batalla en la mente contra nuestra fe. A veces luchamos contra la batalla y decimos: es que yo creo que Dios no quiere sanarme, o Dios no quiere usarme, o Dios no quiere bendecirme, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? O decimos: ¿por qué Dios no quiere mostrar su poder? Por ejemplo, nosotros debemos luchar con una mente o contra una mente que no cree que Dios quiera perdonar nuestros pecados, por muy oscuros que sean. ¿Cómo vamos a luchar con nuestra mente? A través de nuestra fe. Amén, hermanos. ¿Ustedes creen que Él quiera perdonar nuestros pecados por muy oscuros que sean? ¿Sí o no? Sí. Pero para creerlo tenemos que usar ¿qué? La fe. Porque si nosotros vemos lo que somos, decimos: no, ¿quién es Dios para perdonarme a mí? Soy un ser tan sucio, tan malo, que Él, siendo 3 veces santo, ¿cómo va a tener la intención de perdonarme a mí? Él solo bienes me hizo a mí, yo solo males hago contra Él. Pero si opero en la fe y empiezo la buena batalla de la fe, llego a la conclusión y a la certidumbre de que Dios perdona mis pecados. Por la fe, todos lo sabemos, en nuestro Señor Jesucristo. Debemos luchar con una mente que no cree que Dios pueda poner sus ojos en nosotros para usarnos a través de un ministerio. Debemos luchar contra nuestra mente que no cree
que Dios quiere hacer milagros para nosotros a través de nuestra fe. Yo les pregunto, ¿cuántos creen que por medio de nuestra fe Dios puede obrar milagros, hermanos? Amén. Dios puede obrar milagros a través de nuestra fe. Estas son preguntas que en un momento las voy a ir respondiendo con la Escritura, ¿sí? Así es como nosotros luchamos con nuestra mente cuando nuestra mente nos dice que de nada nos sirve tener fe en Dios, porque de todas maneras Dios no hará nada. ¿A cuántos les ha mentido así su mente, hermanos? A todos. Pero Pablo dijo lo contrario. Pablo dijo, pelea. Repito, significa esfuérzate contra tu mente. Y Pablo dijo cuál era la batalla que deberíamos pelear. Él dice, pelea la buena batalla de la fe. Esta palabra buena significa hermosa. La batalla de la fe, ¿cómo es? Es hermosa, hermanos. ¿Por qué es hermosa? ¿Por qué la batalla de la fe es hermosa? Si usted tiene fe en que se va a sacar la lotería, ¿esa es una fe hermosa? Algunos dijeron así, ¿eh? No, no es una fe hermosa. ¿Por qué? Porque tienen su fe puesta en el boleto, ¿no? Ahí en el... Si ustedes tienen fe así solito, que va a sanar, va al médico y dice, yo tengo mucha fe que me puedo curar, ¿esa es una fe hermosa? No, tampoco es una fe hermosa. Porque hasta los incrédulos tienen esa clase de fe. Ellos lo llaman de muchas maneras. Tengo fe que me voy a curar, tengo fe que me va a ir bien en el negocio, si Dios quiere tendré buena suerte, etcétera. Y de esa manera ellos hablan de su fe. Ahora bien, ¿por qué es hermosa la fe? Porque es la única batalla que pone como condición para triunfar tener fe en Dios. Por eso es hermosa. Nuestra fe es hermosa, fíjense bien, porque no estamos teniendo fe de que sanaremos o nos irá bien. Estamos teniendo fe en Dios. Y ni siquiera estamos teniendo fe en Dios que me va a sanar. Simplemente estamos teniendo fe en el Dios que me puede sanar y que no me puede sanar si Él tampoco quiere. O sea, nuestra fe debe estar dirigida en Dios. Esa es la fe hermosa para Dios. A diferencia de otras batallas, la fe no tiene nada que ver con estrategias militares. Pero en la batalla de la fe o en la batalla cristiana, fíjense bien, únicamente requerimos poner nuestra fe en Dios para ganar. ¿Acaso no dijo David, alzaré mis ojos a los montes? Ya les he explicado por qué dijo eso, ¿verdad? En ese salmo. Porque en las épocas de guerra, los enemigos se dejaban venir sobre los montes. Entonces David tenía muchos enemigos y él tenía temor en su corazón de que en una de esas viniera una desbandada y los poseyera, ¿no? y conquistara a Israel. Entonces David y los vigilantes, todos estaban concentrados sus ojos ¿en dónde? Pues en los montes. Ahí estaban los atalayas, los vigías, los que le avisaban a David, ¿sabes qué? Vienen nuestros enemigos. Entonces David rebasó la preocupación de su corazón, pero él entendió que él no debía estar preocupado en eso, ni estar perdiendo su tiempo viendo los montes a ver a qué hora bajaban los enemigos para decirle al pueblo de Israel, vamos contra los enemigos y vamos a luchar. Él entendió y llegó al punto clave de su fe cuando dijo, bueno, yo puedo alzar mis ojos a los montes. ¿Y de dónde vendrá mi socorro? ¿De los soldados judíos? ¿Mi socorro vendrá de mis valientes? Él tenía los valientes, sus valientes. ¿Mi socorro vendrá de mi ejército? No, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Sí? Entonces David dejó de poner su esperanza en lo que veía y comenzó a poner su fe en Dios. Él dijo, pérdida de tiempo estar viendo los montes, mejor tengo que poner mis ojos en Dios. Y nosotros es pérdida de tiempo poner nuestra fe en las soluciones que el mundo nos ofrece. Tú tienes que poner tu fe en Dios. Y Él tiene el poder para responder en cualquiera de tus necesidades. Amén. Dile a tu hermano, tienes que poner tu fe en Dios para ganar. Es hermosísimo recibir la sanidad de una enfermedad, ¿no es cierto, hermano? Estamos hablando de victorias. Pero es más hermoso ganarle la batalla a la enfermedad poniendo nuestra fe en Jesucristo.
Es hermoso ganar la batalla contra la condenación del infierno, pero es más hermoso cuando entendemos que es poniendo nuestra fe en Jesucristo que hemos ganado la batalla para no ir al infierno. O sea, la ganamos en Cristo, no nosotros. Somos una iglesia que ya sabemos eso, ¿verdad? Cristo ganó esa batalla por nosotros en la cruz. ¿Y cómo la vamos a heredar la vida eterna? Por nuestra fe. ¿En qué? ¿En que me voy a ir al cielo? No, en Jesucristo, que por medio de Él nosotros vamos al cielo. ¿Sí? Ahora, aunque el texto que acabamos de leer está hablando del ministerio, Pablo está hablando de su ministerio, cuando él dice a Timoteo que pelee la buena batalla de la fe, este es un principio, porque para Pablo la batalla de la fe no estaba limitada únicamente al ministerio. Al ser un principio, aplica para cualquier situación en la vida. Y Pablo admite que la fe es una batalla en todo el sentido de la palabra, por eso la llama una buena batalla. Pablo escribió esta frase desde la cárcel, así que imagínense si vale la pena luchar por la fe. ¿Valdrá la pena o no? Pablo peleó desde la cárcel, nosotros somos libres, vale la pena luchar por la fe. De hecho, Pablo valoró más su fe que su libertad. ¿Sí? ¿Cuántos valoramos más nuestra fe en Dios que una sanidad o un milagro? No todos dijeron amén, a lo mejor no todos han entendido. La Escritura dice que sin fe nadie verá a Dios, nadie verá al Señor. Nuestra fe principalmente es para salvación. Por lo tanto, nuestra fe es más hermosa en Dios para salvación que nuestra fe para recibir un milagro. Pero para recibir un milagro también requerimos fe. No vamos a hacer a un lado la fe para recibir respuesta de Dios. ¿Cuántos valoramos más nuestra fe en Dios que el éxito en los negocios? ¿Me entendió? ¿Sí? No el éxito para tener dinero en los negocios, sino simplemente fe en Dios. O sea, si tu negocio se acaba, ¿seguirías teniendo la misma fe en Dios para salvación? ¿Cuántos valoramos más nuestra fe en Dios que el éxito en el ministerio? Amén. Hermanos, no todos pueden, además no todos pueden ni quieren tener fe en Dios. Ese es un problema. Así que tener fe es algo que requiere un gran esfuerzo humano, aunque la fe en sí sea algo espiritual. Nosotros tenemos una porción de fe, pero para poder creer necesitamos esforzarnos humanamente. Ahí está Tomás diciendo, si no veo y no toco, pues no creo. Sí, pero Jesús dijo, Tomás, dije Timoteo, ¿verdad? Creo. Sí, dije bien Tomás, sí están atentos, ¿verdad? Y Jesús le dijo, no, Tomás, bienaventurado el que no ve y cree. ¿Qué está hablando Jesús ahí? Tienes que hacer un esfuerzo. Por encima de tu humanidad, Tomás, tienes que creer sin ver y sin tocar. ¿Cuántos creen? Aunque te está doliendo el riñón, ¿sigues creyendo en Él? En nuestra humanidad quizá para nosotros sea un paso gigantesco aceptar el hecho de que existe algo llamado buena batalla. Nuestra cultura no cree que haya mucho por lo que valga la pena luchar. Sin embargo, sí lo hay, y eso es la fe. Hay por lo menos dos preguntas a este respecto. Número uno, ¿por qué molestarme en luchar por la fe? Y número dos, ¿por qué la batalla por la fe es una buena batalla? Y hay por lo menos 5 respuestas importantes a estas preguntas. Número uno, porque cualquier cosa que se haga sin fe nunca le va a agradar a Dios. Y dije, cualquier cosa que se haga sin fe nunca le va a agradar a Dios. Por eso vale la pena luchar por la fe. Si queremos agradar a Dios en todo el sentido de la palabra, no lo podemos lograr con nuestras buenas obras. El requisito único para agradar a Dios es con nuestra fe. Amén. El requisito único para agradar a Dios es fe. Y todavía no entramos de lleno al tema del poder de nuestra fe. Simplemente estamos hablando de la importancia de la fe. La importancia para Dios, la necesidad para nosotros en el tema de la fe.
Hebreos capítulo 11, versículo 6, es un texto que es una columna, o es la columna vertebral. De hecho, hay quienes lo llaman la columna vertebral del Evangelio Hebreos, pero yo quiero decir que es una columna de la iglesia en el tema de la fe. Y lo vamos a descubrir en un momento. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Esta palabra imposible significa impotente, sin potencia. Entonces, sin potencia no podemos agradar a Dios. Amén. Vamos ubicándonos. Los seres humanos, entonces, si Dios dice que sin poder, sin fe, es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible, es decir, sin fe no hay poder en nosotros. Oiga lo que estoy diciendo. Sin fe no hay poder en nosotros para agradar a Dios. ¿Quiere decir esto que los seres humanos tenemos algún poder en especial? Porque hay quienes le hacen, agarran el poder así como una pelotita de béisbol, ¿verdad? ¿Lo han visto? Y que le hacen así, ¿verdad? Y suelo por ahí atrás. Eso es un poder que ellos dicen tener. Vuelvo a hacer la pregunta. Si Dios dice que sin fe, o que la fe es un poder que hay en nosotros para agradar a Dios, entonces los seres humanos o los hijos de Dios, ¿tenemos un poder en especial? ¿Cuál? La fe. Sí tenemos un poder que Dios nos dio, y ese poder es el de la fe. Nuestra fe es el único poder que tenemos con el cual podemos agradar a Dios. No nuestras obras, no nuestra religión. Nuestra fe es nuestro poder que mueve la mano de Dios para cualquier cosa, principalmente para la salvación. Si tú no tienes esa fe para creer en el sacrificio de Cristo, simplemente no vas a ser salvo. Pero si logras creer, ese poder que el Señor te da para creer, ese entendimiento que emerge de la vida de las Sagradas Escrituras para creer, entonces eres salvo. Y no por obras, para que nadie se gloríe, sino ¿por qué? Por fe. Por la sola fe es que nosotros somos salvos. Todos digan, por la sola fe soy salvo. Por la sola fe recibo la bendición de Dios. ¿Están de acuerdo, hermanos? Ahora, en segundo lugar, la batalla por la fe es una buena batalla, porque la gracia se alcanza solo por fe. Y volvemos al punto. ¿Qué significa gracia? Regalo, ¿qué más? Don, ¿qué más? ¿Y de qué regalo está hablando? De la salvación. Gracia significa favor, significa el favor de Dios que no merecemos. Repito, ¿a qué se refiere ese favor o a qué favor se refiere? Sí, al favor. A ver, ¿al favor de tenernos con vida? ¿Al favor de tenernos con salud? ¿Al favor de tenernos con trabajo? ¿Al favor de habernos dado una familia? Miren, no se refiere a eso este versículo. Todos estos también son favores, sí. Pero cuando la Biblia habla de gracia, en primer lugar se refiere, ya lo dijeron ustedes, al favor de la salvación. Dios hizo el favor de salvarnos. Dios nos hizo el favor de salvarnos. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Amén. ¿Qué pasó? ¿Se espantaron? Denle el aplauso al Señor. Eso sí es digno de aplaudir al Señor. Él nos hizo el favor de salvarnos. A veces la gente aplaude de cualquier cosa, ¿verdad? Y cuando debemos aplaudir, hasta volteamos a ver, oye, brother, respeto en la casa de Dios. Gloria a Dios, ¿verdad, hermanos? Ahora, ¿vale la pena entonces luchar la batalla de la fe? Amén. Amén, al menos que no planees ir al cielo. Vayamos a Efesios capítulo 2, versículo 8, por favor. Efesios capítulo 2, verso 8. Porque por gracia, dice el apóstol Pablo, sois salvos por medio de sus buenas obras.
No, ya el Señor nos sacó de la iglesia romana, ¿verdad? Ya no es por obras. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esta palabra don significa regalo. Es un regalo de Dios. ¿Cuál es ese don de Dios? ¿Cuál es el regalo de Dios? ¿Cuál? La salvación. La salvación es el regalo de Dios. ¿Y cuál es el medio por el cual vamos a disfrutar el regalo? Por medio del poder de nuestra fe. Así que en ese sentido, por nuestra fe en la salvación, vale la pena que se burlen de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Vale la pena, por nuestra fe en la salvación, vale la pena ser perseguidos. Por nuestra fe en la salvación vale la pena perder amigos. Por nuestra fe en esa salvación vale incluso la pena perder familia. ¿Y por qué no decirlo? Por nuestra fe en la salvación, ¿también valdrá la pena perder la vida? ¿Qué dicen los de acá? Los veo muy serios. ¿Sí? Por nuestra fe en la salvación, valdría la pena perder nuestra vida. ¿Qué dijo Pablo en Filipenses 1:21? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gloria a Dios. El vivir es Cristo, y cuando uno vive, está viviendo por fe. Y cuando mueres, es ganancia, porque esa fe te lleva a la herencia de la salvación y de la vida eterna. Entonces nuestra vida aquí en la tierra, toda nuestra vida es por fe, hermanos. Por fe en Dios. Número 3, la batalla por la fe es una buena batalla, porque la fe es uno de los dones del Espíritu Santo. ¿Sí? Hoy no vamos a hablar mucho del poder de nuestra fe, estamos poniendo la base doctrinal de la fe. Repito, la batalla de la fe o por la fe es buena, es una buena batalla, porque la fe es uno de los dones del Espíritu Santo. ¿Cuántos necesitamos el don de la fe? Que sí lo necesitamos. Lo necesitamos para creer todo lo que la Escritura enseña, para empezar. Porque si no tenemos fe, hay cosas en la Escritura que ni entendemos, que ni nos gustan y que ni vamos a aceptar o no vamos a creer. ¿Sí? Vamos a buscar Primera de Corintios. Necesitamos el don de fe, hermanos, el regalo. No quiero hablar de la fe como don, sino de la fe como regalo. Son diferentes cosas, ¿sí? La fe y el don de fe. Entonces quiero hablar de la fe como regalo. Necesitamos ese regalo para recibir nuestra salvación, pero también lo necesitamos para recibir sus promesas. Necesitamos esa fe como regalo para recibir un milagro. Necesitamos esa fe como regalo para recibir una sanidad. Necesitamos esa fe, que es un regalo, para recibir una respuesta de parte de Dios. Necesitamos esa fe como un regalo para recibir la restauración en nuestra familia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí vale la pena luchar la buena batalla de la fe. Y ahora sí, 1 Corintios 12, versículo 7, por favor. Dice así el apóstol Juan, 1 Corintios 12, verso 7. Dice que a cada uno de nosotros nos fue dada la manifestación del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para nuestro provecho. ¿Qué significa para provecho? Significa para lograr un fin. Esto es muy importante, ¿eh? Para lograr un fin. Y ahí está el punto. Por ejemplo, si tu fin es recibir tu salvación, ¿qué necesitas? El regalo de la fe. Estamos hablando de un regalo que es la fe. Y estamos diciendo que Pablo dice que a cada uno les ha dado la manifestación del Espíritu Santo para provecho, para lograr un fin. Hermanos, ¿el fin de ustedes es la salvación? Para lograr ese fin, ¿qué necesitas? Un regalo. ¿Y ese regalo cuál es? La fe. Ahora, si tu fin es recibir un milagro, que no es ningún pecado, ¿qué necesitas? Si tu fin es recibir restauración en tu familia, ¿qué necesitas? Fe. Ahí está el poder de nuestra fe. Verso 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Verso 9. A otro fe,
por el mismo Espíritu. ¿De quién recibimos la fe y el don de fe? Son dos cosas diferentes, del Espíritu Santo. Brinquemos al verso 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Pues yo puedo decirte a ti, hermano, no sé, si yo he recibido un don de Dios, supongamos que Dios me ha dado sabiduría, yo te puedo decir, de mi sabiduría que tengo te doy, ¿puedo hacerlo? ¿Por qué? Yo puedo transferir el poder que Dios haya depositado en mí, porque yo puedo tener unción para esto, habilidad, y todo viene de Dios, ¿no? Yo puedo transferir. Esa es una doctrina, es una doctrina, bueno, se ha puesto como una doctrina bíblica en muchos cristianos, pero no es una doctrina bíblica. La transferencia de poder, la transferencia de unción, la transferencia de riquezas, la transferencia de popularidad, la transferencia de iglesia grande, la transferencia de guapo, la transferencia de todo. Sí, sí lo sabían, ¿verdad? ¿Es bíblico, hermanos? ¿Por qué no es bíblico? ¿Qué es bíblico? ¿Qué es lo bíblico? Dile al que está a tu lado lo que es lo bíblico. Dile, lo bíblico es que el Espíritu da como Él quiere, a cada uno en particular. Amén. Ok, démosle gracias a Dios. Dígale, Señor, gracias, ¿no? Ahora, así que aquí se refiere al don de fe, este texto que acabamos de leer. Es diferente a la fe que a todos se nos fue dada. El Espíritu Santo va a dar como Él quiere y a quien Él quiere el don de fe, pero no la fe en sí misma. ¿Entendió esto, hermanos? El texto que acabamos de leer habla del don de fe, no habla de la fe general. El don de fe como don, el Espíritu Santo se lo va a dar como Él quiera, a quien Él quiera, en el lugar que Él quiera, pero no la fe. Todos tenemos un grado de fe que Dios nos dio por naturaleza. Todos tenemos una porción de fe, pero no todos tienen el don de fe. La batalla por la fe es una buena batalla, porque nada es imposible cuando se tiene fe. Nada. Aunque sea tan pequeña nuestra fe como un grano de mostaza, fíjense bien lo que voy a decir, todo nos será posible. ¿Todo? A ver, respóndanme, ¿todo? Yo acabo de decir que si tenemos fe muy pequeña como un grano de mostaza, yo le acabo de decir que todo nos será posible. Yo les pregunto, ¿todo? Todo lo que esté dentro de la voluntad de Dios. Dice. ¿Sí? No todo lo que yo quiera, no todo lo que yo crea, no todo lo que yo pretenda. Fíjense, ni siquiera todo lo que yo necesite. Todo lo que entre dentro de la voluntad de Dios me será hecho. Todo. Hermanos, la Biblia está llena de promesas y bendiciones para nosotros. ¿Cuántos las queremos? Sí, no tengan miedo en contestar, Todos las queremos. ¿Saben qué? Ninguna de esas promesas bíblicas y bendiciones son imposibles para nosotros con una condición. ¿Cuál? Si tuviéramos fe como un grano de mostaza. Todas las promesas que están en la Biblia son para nosotros, todas, con la única condición de que tengamos fe, por lo menos del tamaño de un grano de mostaza. Cuando el Señor me permitió conocer Israel en el año 2007, nos llevaban en el tour, hermanos, y veíamos, haga de cuenta que aquí cuando usted anda en su colonia y por todos lados ve pastito, un pedacito de pastito por ahí, otro pastito por allá, ramitas, no sé cuál sea la ramita más común que vemos en las calles, ¿usted sabe?
¿Cómo se llame? Pasto, dice el hermano. Bueno, ok, sigamos con el pasto. Usted sale y aquí entre la arena va a haber un pedacito así de pasto. Sale, camina por la calle y un pedacito se abrió el piso y pasto. Es lo más común, ¿verdad? Hasta solito crece. Íbamos en el camión y se veían florecitas chiquititas, amarillas. Y le pregunto al guía de turismo, le digo, ¿y esa florecita qué es? Y me dice, esa es la semilla de mostaza. Ahora entiende cuando Jesús habla de eso. El Señor Jesús veía el grano de mostaza en todos lados, como nosotros ver pasto. Y Él usó ese símil para enseñarnos que es muy fácil tener fe en Dios. Es muy fácil. Entonces la Biblia está llena de promesas y bendiciones, y la única condición que se nos pide para heredarlas es fe, como un grano de mostaza. Mateo 17, verso 14. Ahí está la parábola. Mateo 17, verso 14. Cuando llegaron al gentío, vino a Jesús un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, versículo 15, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, que dice a continuación, pero no le han podido sanar. Antes de seguir nuestra lectura, ¿por qué no le pudieron echar fuera el demonio? Bueno, más adelante dice que Jesús les reprocha por vuestra poca fe. A continuación lo vamos a leer. La pregunta, ¿por qué no pudieron echar fuera el demonio? Por la poca fe de los apóstoles. Era una promesa, fíjense bien, era una promesa que en el nombre de Jesús podían echar fuera los demonios, ¿sí o no? ¿Es para nosotros la promesa, está vigente? Por supuesto que sí. ¿Tuvieron fe los apóstoles? Sí. Pero tuvieron poca fe. ¿Esto quiere decir que los cristianos tenemos autoridad para expulsar demonios? ¿Tenemos que abrir una oficina de liberación en la iglesia? Ya van aprendiendo, hermanos, ¿verdad? No, nos ha costado, hermano. 4 años, ¿no? ¿Tenemos que abrir una oficina de liberación? No. ¿Es necesario ministrar liberación a toda la gente de la iglesia? No. ¿Necesitamos ir a seminarios de liberación y guerra espiritual? No. ¿Qué necesitamos entonces? Fe. Necesitamos 3 cosas. Número 1, echarlos fuera, los demonios, solo si se manifiestan. ¿Podemos echarlos fuera? ¿Tenemos ese poder? Sí, solo si se manifiestan. No los vamos a andar persiguiendo por todos lados, ni les vamos a andar viendo cara de demonio todo, ¿verdad? Ni mucho menos, hermanos, vamos a lo que acabo de decir, a demonizar todas las cosas, ¿no? Oye, no te vistas de negro porque los satánicos se visten de negros. Ustedes ya saben, ¿no? Oye, tu playera, ¿qué dice ahí? Hoy no, el Señor reprenda al diablo, y ahí está, ¿no? No, hermanos. Número 1, ¿podemos echar fuera demonios? Sí, si se nos presentan. Número 2, debemos hacerlo únicamente en el nombre de Jesús. Que la caña pesca demonios, no. Que el garfio para picar demonios, no. Que la red caza demonios, no. Todo eso son, ¿cómo se dicen? Herramientas que usan muchos ministerios de liberación. No me la estoy inventando, me estoy acordando. ¿Cuál? Una vara, no se hagan, si ustedes vienen de ahí, hermanos. ¿Verdad? Entonces, hacerlo en el nombre de Jesús. Y número 3, estamos hablando que tenemos la promesa de echar fuera demonios. Número 1, podemos, siempre y cuando se nos presenten. Número 2, en el nombre de Jesús. Y número 3, nuestro tema, con fe. Ahora, ¿fe en qué? ¿En que va a salir el demonio?
¿Eh? No, fe en el nombre de Jesús. Así de fácil. Porque el demonio se le está sometiendo a él, no a nosotros. Por eso Jesús dijo, cuando lo hagan, háganlo en mi nombre. Unos dijeron, se acordarán, oye, unos hijos de un tal Esebas, creo dice la escritura, ¿no? Oye, quisimos echar fuera un demonio y el demonio dijo, bueno, a Pablo conocemos y sabemos quién es Cristo, pero ¿ustedes quiénes son? ¿Y qué pasó? Los desnudaron. Imagínenlo, ¿no? Los atacaron. ¿Por qué? Porque ellos solamente querían como el mecanismo, como el método, la magia. Vamos a echar fuera en el nombre de Jesús, pero no tenían fe en el nombre de Jesús. Por eso es que los demonios no se les sometieron a ellos. ¿Y cuántas veces nos ha pasado? Hay situaciones difíciles y el enemigo no se nos somete porque no estamos haciéndolo como dice la escritura, no estamos teniendo fe en él. Nos sentimos los Hulks, los Thors de la iglesia, ¿a poco no? Los Superman, las Batichicas. No, es en el nombre de Jesús. Denle un aplauso al nombre de Jesús. Verso 17. Respondió Jesús y dijo: oh generación incrédula y perversa. Ahora ya saben a qué se refiere con incrédula y perversa. No creían en él todavía. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Vinieron entonces los discípulos a Jesús aparte, no se atrevieron a preguntarle ahí, y le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les respondió. ¿Qué les respondió? O sea, ¿ustedes tienen poca fe en mí? Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Nada. ¿Nada? ¿Nada? ¿Nada de qué? ¿O nada de nada? Nada que esté dentro de la voluntad de Dios nos será imposible. Nada. Amén. Poderosos textos, ¿no? La batalla por la fe es una buena batalla. La Biblia es clara en su enseñanza acerca del poder de nuestra fe. Sin embargo, muchos creyentes están confundidos respecto a este poder. Hay quienes ya no creen en milagros, hay quienes ya no creen en sanidades, hay quienes ya no creen en las maravillas de Dios, como, bueno, pues para qué mencionar, ¿verdad? Nosotros sabemos, cristianos de otras denominaciones. ¿Por qué no creen? Y les voy a dar uno de los argumentos más poderosos de ellos, ¿no? Uno de los argumentos más poderosos de ellos es que dicen que si Dios es soberano, ¿para qué orar por un enfermo? Si Dios es soberano y va a sanar al que Él quiere y cuando Él quiere, entonces ¿para qué oro? Si Dios es soberano, ¿para qué pedirle a Dios un milagro? Dicen ellos, al ser Dios soberano, Él va a hacer lo que Él quiera con o sin nuestra fe. Bueno, sí, estoy de acuerdo en que Él es soberano y Él siempre hace lo que se dice, lo que Él dice. Pero entonces, ¿para qué nos pide fe? Porque hay que tener fe para pedir lo que esté dentro de lo que Él quiere hacer en la iglesia. ¿Sí? Él no va a obrar, Él no obra porque a ti te vea con una necesidad, sino Él va a obrar cuando tú clames producto de esa necesidad. Y para que tú clames producto de esa necesidad, necesitas tener fe para que Él responda en esa necesidad. Muchos dicen, si Dios existiera, Él ve cómo estoy, Él ya habría respondido. No, déjame decirte que no. Él dice, clama a mí y yo te responderé. Amén. Entonces dicen ellos, al ser Dios soberano, Él va a hacer lo que Él quiera con o sin nuestra fe. Y trágicamente en esas iglesias ni se ora por los enfermos,
ni se expulsan los demonios cuando se llegan a manifestar, y mucho menos esperan que suceda algún milagro entre ellos. Son unos congeladores inmensos. Son los hermanos Matafé. ¿Conoce Matafé? Así, hermanitos Matafé. Pregunta: ¿seguirá habiendo milagros a través de nuestra fe? Por supuesto que sí. Tristemente hay quienes no creen en los milagros por una cosa: no entienden que nuestra fe es poderosa. Claro, siempre y cuando esté sujeta a la soberanía de Dios. Escuchen esto: nuestra fe tiene dos enemigos. Número uno, nosotros mismos. Y número dos, Satanás. Esos son los dos enemigos de nuestra fe: nosotros mismos y Satanás. Satanás emplea muchas estrategias en su ataque contra nuestra vida, pero lo que más nos debe sorprender es que el enfoque de su ataque está dirigido casi exclusivamente a nuestra fe. ¿Saben ustedes, han leído en la Escritura que hay un pecado imperdonable? ¿Saben cuál es ese pecado imperdonable? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero también es que hay varios pasajes. Uno habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo, y la blasfemia es atribuirle al Espíritu Santo una obra que Él no hizo, o atribuirle a Satanás una obra que sí hizo el Espíritu Santo. Pero en otra parte de la Escritura, cuando habla del pecado imperdonable, el pecado imperdonable es el pecado de la incredulidad. Incredulidad. Y por eso es que mucha gente, fíjense, más que por malvados, se van a perder. Porque cuando se les presentó el mensaje del Evangelio, decidieron no creer. Y Dios los va a condenar más por ese pecado que por todos los pecados que traían arrastrando. Y si tú no crees que Dios puede hacer algo por ti siendo hijo de Dios, ¿será lo mismo? Sí, es incredulidad. Es quitarle el mérito a Dios. Bien. Satanás sabe muy bien que si puede quitarle la efectividad a nuestra fe, vamos a ser totalmente ineficaces. El diablo trabaja fuertemente para derrocar nuestra fe. El diablo sabe que sin fe los matrimonios van a seguir destruidos. Sabe que sin fe los hijos van a ir de mal en peor. Sabe que sin fe no habrá sanidades en la iglesia. Sabe que sin fe no habrá milagros que exalten el poder de Dios. Satanás sabe que sin fe somos ineficaces y no recibiremos ninguna de las promesas de Dios. El propósito más grande de Satanás es nada más y nada menos que trastornar nuestra fe. Es decir, estorbarnos para que no creamos. Pero ¿cuántos sí creemos en el poder de nuestra fe, hermanos? Segunda de Timoteo 2:16. Él quiere trastornar nuestra fe para no creer. Vea la consejería, ¿no? ¿Cómo está pastoreando Pablo a Timoteo? Y le dice Pablo: evita las profanas y vanas palabrerías, porque van a conducir más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Verso 18. ¿Qué pasó con estos dos? Se desviaron de la verdad. ¿De cuál verdad? De que la fe, de la verdad de la fe, de que la fe es poderosa. ¿Por qué digo esto? Por lo que dice a continuación: diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. ¿Sí? ¿Qué significa trastornar? Significa arruinan. Y hay muchos cristianos que el enemigo está trabajando para que los cristianos nos arruinen la fe, y que nos caiga por ahí un hermanito calvinista o un hermanito bautista y que nos diga: ¿para qué pides a Dios que ore por tu enfermedad si Dios es soberano? No le pidas, si Dios quiere te sana, y si no, tú debes responderle: mira, no me arruines mi fe. Vete con tu creencia a tu iglesia y déjame creer en el poder de mi fe. Yo creo que Dios me ha dado una fe, y Dios va a actuar poderosamente en mi vida a través de mi fe.
Amén. No hay que dejar, dile a tu hermano, no dejes que nadie te arruine la fe. Hay lugares donde no se ora por la gente, ¿verdad? No, nos arruinan la fe. Ore por mí, pastor. No, ¿para qué? Dios ya sabe lo que tienes necesidad. No, pídele a Dios, si Él quiere te sana y si no, no. Te arruinan la fe. Hay muchos grupos que han dejado de creer en las manifestaciones de Dios dentro de la iglesia, pero no vamos a dejar nosotros que arruinen nuestra fe. Amén. Satanás no es el causante de todos nuestros fracasos en la fe. Parte de nuestros fracasos es nuestra propia naturaleza humana. ¿Por qué? Porque la fe requiere nuestro oír. La fe requiere nuestra toma de decisiones. La fe requiere nuestro arrepentimiento. Y la fe requiere nuestro aprendizaje. Estos son retos en los que no interviene el diablo. Satanás es muy hábil para engañar. Él es muy ingenioso y debemos tener suficiente conocimiento de la palabra y estar firmes para contrarrestarlo. Solo a través del conocimiento de la palabra es que Él no va a poder trastornar nuestra fe. Vayamos a Romanos capítulo 10, verso 17. Y aquí estamos hablando que nuestra fe requiere un esfuerzo. ¿Verdad que sí, hermanos? A veces decimos, oye, mira, ten fe en Dios, Él te puede sanar. Y a veces decimos, no, es que es muy difícil para mí, es que ya tengo mucho tiempo con esta enfermedad, yo creo que Dios no me ama o no me va a sanar. Estamos hablando de que nuestra fe requiere un esfuerzo, es un regalo de Dios, pero requiere nuestro esfuerzo. ¿Y cómo va a venir ese fortalecimiento en nuestro esfuerzo? Por el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué la gente muere sin esperanza? Porque no tiene el conocimiento de la palabra de Dios, no tiene una fe bíblica. Tiene una fe fundamentada en las circunstancias. Y aquí Pablo dice que la fe, ¿cómo vendrá? Por el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Qué diferente, ¿verdad? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando vengamos, cuando sea la temporada de votaciones presidenciales, tu fe viene no por las promesas que los candidatos nos hacen. Hay muchos pastores que, no hombre, hermano, hasta invitan a los candidatos a que hablen en sus púlpitos, porque detrás de ellos, de eso, ya les prometieron arena, grava, varilla, rotoplas, pintura blanca, su credencial del INSEN, aunque tenga 25 años el miembro de la casa, ¿no? Y ahí está, hermano. Nuestra fe no debe estar fundamentada en las promesas de los hombres, sino en las promesas de la Escritura. Esas sí hay que creerlas. Desafortunadamente son a los que muchos no le creen. ¿Sí? Ahora dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Efesios 6:16. Sobre todo, dice Pablo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Qué importante es la palabra de Dios en el proceso de nuestra fe. No es simplemente creer por creer. Nuestra fe debe tener su base de operación, y esa base, ¿cuál es? La palabra de Dios. Señor, tu palabra dice esto y yo le creo a tu palabra. Amén. A lo mejor te dicen algo allá afuera, que a lo mejor el médico te dice, mira, tú estás desahuciado, tú nada más tienes medio año de vida. Tú vas a ir delante de Dios ese mismo día y tú le vas a decir, mira, Señor, el médico me dijo esto, yo tengo fe en tu palabra. Si tú quieres, aquí dice tu palabra que tú me puedes sanar en un instante. Y si no quieres, pues el morir sería ganancia, como dijo el apóstol Pablo. Pero mi fe no va a estar en lo que me acaba de decir el médico, mi fe está en lo que tú dices en tu palabra. Y no es hacerle manita de puerco a Dios, porque ya hablamos de la soberanía de Dios. Amén. Tu palabra dice que tú eres un Dios sanador, sí, pero también dice que eres un Dios soberano.
Y dice que eres un Dios milagroso, pero también vemos que no hiciste muchos milagros en muchos lugares y en otros sí hiciste. ¿Por qué en unos sí y por qué en otros no? Esa es la soberanía de Dios. Además, entre paréntesis, la mayoría de los hechos asombrosos que Dios hace en una iglesia son como señal para arrepentimiento, no para impresionar a la congregación. Jesús fue a su ciudad y hizo muchos milagros, se fue y regresó, dice la Escritura, y se enojó mucho porque vio que no se habían arrepentido. Ay de ti, Corazín, Betsaida, si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, hace tiempo se habrían arrepentido. Un milagro siempre es para arrepentimiento. Amén. Ok, pastor, ya me arrepentí, pero necesito un milagro. También te lo puede dar. Eso es un favor, una gracia. Busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Ahora, durante esta serie, hermanos, nos haremos muchas preguntas importantes sobre la fe, como por ejemplo, si tengo fe, ¿puedo pedirle a Dios cualquier cosa? Si creo, ¿puedo estar seguro de que mis hijos serán salvos? ¿Puede garantizarme la fe que no sufriré dolor o enfermedad? ¿Existe alguna posibilidad de que mi familia se salve por medio de mi fe? Bueno, estas preguntas nos dejan ver que hay muchas dudas respecto a lo que podemos alcanzar por medio de nuestra fe. Por eso esta serie se llama El poder de nuestra fe. Así que llegar a tener plena certidumbre de fe, es decir, plena certidumbre de lo que la fe que tenemos puede alcanzar, es algo por lo que vale la pena luchar la buena batalla de la fe. ¿A poco no, hermanos? Hablemos un poco de la historia de la fe. Hace poco alguien dijo que el mundo necesita desesperadamente héroes. Obviamente por la preocupación que se vive en este mundo tan cada vez más peligroso. Pero en lo que respecta a la fe, abundan los héroes. En cada época la iglesia los ha tenido y han sido debidamente honrados. Sin embargo, la historia más emocionante de héroes de la fe se encuentra en todo el capítulo de Hebreos 11. Váyalo buscando. En este capítulo vamos a notar que aparecen juntos tanto los que experimentaron grandes victorias como los que vivieron su fe sin disfrutar ninguna victoria. Y los dos grupos de personas son héroes. ¿Oyeron eso, hermanos? En la Biblia vamos a encontrar héroes que recibieron su victoria y héroes que no recibieron su victoria, pero fueron héroes en la fe. Ya lo tienen, Hebreos 11:1. Vamos a leer todo el capítulo rápidamente. Es que todo el capítulo es importante. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella, es decir, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe, si usted trae lápiz debería subrayar cada que lea por la fe. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó Abraham como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, la esposa de Abraham, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido.
por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, pero se murieron teniendo fe, ¿eh? ¿Qué verso? Ya me perdí, hermanos. Ok, murieron todos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Pero los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a su único hijo Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría con tanto de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron fila de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otras fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¡Wow! ¡Qué capítulo, hermanos! ¿Se dieron cuenta que el primer grupo era gente que recibió lo que se le prometió a través de su fe, no dejaron su fe? Y el segundo grupo no recibieron lo que se les prometió, además sufrieron, pero al igual que el primer grupo, se mantenieron en la fe. Los dos son héroes. Qué impresionante. 25 veces se menciona la frase por la fe, por la fe. ¿Para qué los capacitó la fe? Para ser victoriosos. Para ser victoriosos. ¿Cuántos quieren ser victoriosos? Necesitamos fe. Y claramente él estaba hablando de la patria celestial. Esa es nuestra victoria, hermanos. Ahora, ya se nos está yendo el tiempo, pero déjeme brincar un poquito aquí.
Según Hebreos, la fe que le interesa a Dios hace tres cosas. Número uno, la fe agradable busca a Dios. ¿Sí? Dice que es galardonador de los que le buscan. Buscar, como se usa aquí, significa investigar, anhelar o demandar. Es una búsqueda apremiante. Entonces, la fe que a Dios le agrada, ¿qué hace? Lo busca. Se busca, no se trata de molestar a Dios, simplemente se trata de buscarlo. ¿Cuál es el método bíblico para buscar a Dios? ¿De rodillas a la villa? ¿A través de una imagen o escultura? ¿A través de un cura? ¿A través de un pastor? ¿A través de un representante de la religión, hermanos? No, es mucho más fácil que todo eso. Tan simple como orando. Orando se busca a Dios. Orando es la manera bíblica de buscarlo y encontrarlo. De hecho, Jesús mismo enseñó dos parábolas que elogian la búsqueda a través de la oración en Lucas 11:5. Yo se los voy a ir leyendo, ustedes solo anoten. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Verso 9. Y yo os digo, dice el Señor Jesús, y yo os digo. ¿Quién lo dijo? ¿Quién te está diciendo en este momento? ¿Qué te dice el Señor en este momento? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Amén. Esta parábola nos enseña a que sepamos que no creamos que Él está dormido o que no le interesa nuestra situación. Al mismo tiempo nos enseña a que no tengamos vergüenza en buscarlo insistentemente. La palabra importunidad que leímos en el verso 8 significa insistencia y viene de dos palabras griegas que significa sin timidez. ¿Cómo debemos acercarnos a Él? Todos respondan, ¿cómo? Sin timidez. Tú puedes hablarle de usted y puedes hablarle de tú, y eso no te dice nada de respeto, pero el Señor te dice que puedes acercarte a Él sin timidez. Debes acercarte a Él sin timidez. ¿Cómo debes hablar con Él? Ya que te acercaste, ¿cómo debes hablar con Él? Sin timidez. ¿Y cómo debemos pedirle a Dios? Sin timidez. ¿Sí, hermanos? ¿Estamos entendiendo? La frase agradable, la fe agradable cree que Dios existe. Hebreos 11:6, ya no lo busqué, dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay. No me dejarán mentir, pero muchas oraciones dan la impresión de que uno está hablando a sí mismo. ¿A poco no, hermanos? Como si Dios no estuviera oyendo nuestra oración. Más parecen rezos que oraciones. ¿Hemos orado alguna vez sin pensar que estamos en la presencia de Dios? ¿Hemos orado alguna vez sin pensar que estamos delante de la presencia de Dios? ¿Ves tu reloj cada 15 minutos? ¿Ves tu celular? ¿Checas tu WhatsApp? ¿Ves tu mail? Estás orando y volteas a ver tu reloj. Estás orando y volteas a ver tu WhatsApp. Estás orando como si no tuvieras en ese momento una comunión con Dios. ¿Hemos orado alguna vez pidiendo solo para nosotros sin pensar en los demás? Hermanos, creo que el hecho de creer en la existencia de Dios no es problema para ninguno de nosotros. Sin embargo, el problema se suscita cuando nos encontramos bajo presión. Se lo voy a explicar. ¿Creemos que existe Dios cuando estamos bajo la presión de la escasez? Porque muchos dicen: si Dios existiera, yo no estaría como estoy, y pierden su fe ahí. ¿Creemos que Dios existe cuando estamos bajo la presión de la enfermedad? Aun si estuviéramos desahuciados.
¿Creemos en la existencia de Dios cuando estamos atravesando circunstancias difíciles? Ahí es cuando nuestra fe le agrada a Dios, cuando por fe podemos verlo en medio de nuestros problemas. Y por último, para terminar, la fe agradable cree que Dios da recompensa, porque Hebreos 11:6 dice que Él es galardonador. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dile al que está a tu lado: Dios da recompensa. Dile: Dios responde a través de nuestra fe, ¿verdad, hermanos? En algunas culturas, esta palabra se refiere simplemente a un buen empleador, cuando dice galardonador, a un empleador. Y está relacionado con un salario y con dinero que se paga por un trabajo. Pero si solo significara esto en este versículo, entonces Dios se agradaría si nosotros creyéramos que Él es un buen jefe de trabajo. Pero Él no es un buen jefe de trabajo. La verdad bíblica va mucho más allá de creer que Dios paga buenos salarios y que es un buen jefe. Galardonador es mucho más que una compensación. Quiero que vayamos a Efesios 3:20, es nuestro último texto a leer. Efesios 3:20, y dice así: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, ¿cómo? Aquel que es poderoso, ¿cómo va a hacer todas las cosas? ¿Cómo? Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es ese poder que actúa en nosotros? El poder de nuestra fe en el nombre de Jesús. Entonces, noten, según el poder que actúa en nosotros, verso 21, a Él sea la gloria, ¿sí? A Él sea la gloria en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchen bien, nunca vamos a lograr agradar a Dios si creemos que Él responde a nuestra oración con lo mínimo indispensable para atravesar nuestras circunstancias. Con esto no le estoy diciendo que si tú crees que te va a dar Dios muchísimo, Dios te tiene que dar muchísimo. Lo que tú tienes que creer es que Dios te puede dar y te ha dado mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Amén. Ahora, si Dios te tiene al día, así Dios lo quiere por un tiempo, pero eso no quiere decir que Él no te pueda dar mucho más abundantemente de lo que tú entiendas. Ese es el poder de nuestra fe. Tú estás ante un Dios poderosísimo, hermano. Poderosísimo, que te puede dar, hermano, bueno, pues no sé. Y hay a quienes se lo ha dado Dios y hay a quienes no se lo ha querido dar Dios. Entonces, ¿qué nos deja ver eso? Que Dios es poderoso para dar o para no dar, o para dar y al mismo tiempo para quitar. Pero hay un principio, que Él es poderoso para darnos mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y no estamos hablando de pedir, Señor, dame un carro y te va a dar un Mercedes-Benz. No, porque Él responde necesidades, no necedades. Pero aún así, si tu necesidad fuera un auto, Dios te lo da. Si está dentro de tus necesidades, claro que sí, Dios te lo da. Y si estuviera tu casa, un departamento o algo, si es dentro de tu necesidad, Dios te lo da también. Y tú dices, y yo le tiraba a esto y mira, Dios me dio esto mucho mejor de lo que yo pensaba. Claro, porque Él da mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Entiéndase de lo que está dentro de la voluntad de Dios. Amén. Muy bien, Dios no suple necedades, pero sí suple nuestras necesidades. Y lo hará mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Ahí está el poder de nuestra fe. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Oremos. Inclinen su cabeza, por favor. Y vamos a darle gracias a Dios por el poder de nuestra fe. Comience a darle gracias. Señor, gracias. Gracias porque yo tengo una medida de fe.
que tú me diste. Y con esa medida de fe es suficiente para que pueda creer en Jesús y reciba mi salvación. No necesito el don de fe para creer en Jesús y ser salvo. Necesito fe, aunque fuera tan pequeña como un grano de mostaza. Y la tengo, Señor, porque me creaste con ella. Creo en ti, Señor. Creo en la salvación que has reservado para mi vida. Y te doy gracias. El poder de la fe que has puesto en mí viene de ti, es un regalo que tú me diste. Y lo recibo, Señor, con agrado, con gusto, con agradecimiento. Lo abrazo porque viene de ti, Señor. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque sin fe nadie verá al Señor. Porque a través de la fe, Señor, es que yo puedo encontrar respuesta a mi necesidad. Solo a través de nuestra fe y en el nombre de Jesús es que puedo echar fuera un demonio. Es que puedo orar por un enfermo y sanar. Es que puedo pedirte algo y recibirlo, solo por el poder de mi fe en el nombre de Jesús. Lo entiendo, Señor, que todo eso será lo que esté dentro de tu voluntad. Lo que no esté dentro de voluntad, simplemente no me lo darás. Nunca lo tendré en mis manos y lo entenderé. Lo entenderé, Señor, y te daré de todas formas las gracias, porque tú sabes lo que me conviene. Yo no lo sé. No sabemos pedir como nos conviene, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y hoy te quiero pedir por mí, por mi familia, por el hogar que me has dado, por mi iglesia, por esta comunión con mis hermanos, por la vida, por todo lo que me has dado, Señor. Todo lo he obtenido por fe y por gracia. Señor, si a ti te place darme más, gracias. Y si te place mantenerme al día, gracias. Pero mi fe está basada en ti, no en lo que tú me das, sino en ti que das y quitas, en ti que prosperas, en ti que sanas, en ti que haces todas las cosas nuevas. Yo tengo contentamiento con mi situación en este día, y para mí el vivir es Cristo y el morir sería ganancia. Te lo digo con mi corazón, en el nombre de Jesús.